Muy buenos días. En el nombre del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma de Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta charla que hemos denominado Aplicación de la Ciencia de Datos en la Educación. Nos complace presentarles al doctor Gustavo Luján. Gustavo es licenciado en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Sonora de México. Además, tiene una maestría en Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, obtenida en 2008, y una maestría en Ingeniería Industrial por la Universidad Estatal de Arizona, de Estados Unidos. Además, es doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad Estatal de Arizona, obtenido en el año 2017. Gustavo es un investigador cuya línea de desarrollo académica es la inteligencia artificial. Ha trabajado en Intel, Estados Unidos, durante 7 años. Es especialista en el modelado de aprendizaje automático con un fuerte enfoque en la estadística. Antes de trabajar en Intel, Gustavo también trabajó en Oakley como científico de datos para Heineken México, donde desempeñó varios puestos y cargos de alta responsabilidad en el área de ingeniería. Sus intereses de investigación incluyen aprendizaje profundo, procesamiento natural del lenguaje, estadística, aprendizaje automático, minería de datos, control estadístico de procesos, diseño de experimentos y Six Sigma. Pero también, Gustavo en su tiempo libre, le gusta elaborar cerveza, pasear en bicicleta y tocar guitarra. Lo hemos puesto como objetivo de esta charla el poder profundizar en una perspectiva integral sobre la aplicación de la ciencia de datos en la educación y brindar a todos quienes participemos la herramienta y conocimiento necesarios para llevar a cabo el uso efectivo de la analítica en la práctica educativa. Queremos comprender la teoría y aplicar de manera efectiva las técnicas de análisis de datos en la toma de decisiones educativas, permitiendo así de esta forma mejorar la calidad de la enseñanza, el aprendizaje y los resultados educativos. Quiero reiterar el agradecimiento a Gustavo por aceptar nuestra invitación y por supuesto a los participantes por una vez más acompañarnos en este ciclo de charlas y webinar. Quiero pedirle a los participantes mantener sus micrófonos silenciados, sus cámaras apagadas y todos sus aportes, preguntas que quieran realizar respecto a la presentación, por favor, a través del chat. Cuestiones que iremos, ¿verdad?, atendiendo y respondiendo oportunamente. Así que, Gustavo, muchas gracias nuevamente, bienvenido y el tiempo es tuyo. Muchas gracias por la introducción. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se estén conectando. ¿Me pueden indicar, por favor, si pueden ver mi presentación? Ahora está cargando. Se ve perfectamente. Ok, perfecto. Vamos a empezar. Bueno, pues el título de esta presentación es Aplicación de la Ciencia de Datos en la Educación, haciendo la gran aclaración aquí que la parte de la educación no es mi área de especialidad. Mi área de especialidad, como bien lo mencionaban, es pues todo
relacionado a estadística, aprendizaje automático, procesamiento natural de lenguajes, diseño de experimentos. Y como bien lo mencionaban, actualmente me encuentro trabajando para la corporación de Intel, la mega empresa que se dedica a fabricar semiconductores que después son integrados en los distintos dispositivos electrónicos que conocemos, desde laptops, servidores, teléfonos celulares, sensores, etcétera. Y para esta presentación he tomado prestadas unas filminas por ahí del libro de Introducción a la Minería de Datos. Yo siempre he dicho que la ciencia de datos, sin importar el área en la que se esté implementando, los problemas siempre son los mismos. Lo único que cambian es el contexto. Entonces, en esta breve introducción que voy a dar a la ciencia de datos con un enfoque a la educación, vamos a estar, a pesar de que la introducción en sí es muy genérica, vamos a estar pensando o tratando de generar ideas de cómo todo esto que estamos viendo puede ser transferido a la parte educativa. Hago también la aclaración de que dado la hegemonía eh, del inglés como idioma principal en el que se escriben los artículos, voy a estar ahí utilizando algunos conceptos en inglés que si bien tienen su traducción al español, voy a estar usándolos de manera eh, como sinónimos. Es decir, a veces cuando menciono aprendizaje máquina, que a veces se le llama aprendizaje automático, pues me estoy refiriendo a la parte de Machine Learning. De igual forma, cuando me refiero a aprendizaje profundo, pues es la parte de Deep Learning. Pero bueno, vamos a pasar. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo actual? Bueno, lo que está sucediendo es que hay datos que se están generando a gran escala. No solamente desde el punto de vista comercial, pero también desde el punto de vista científico. Por ejemplo, en la parte de ciberseguridad, en la parte de comercio en línea, detectando, por ejemplo, patrones en el tráfico, todo el mundo de redes sociales que tenemos, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, todo eso está generando datos que de alguna forma van a parar a servidores. Hay muchísimas redes de sensores, simulaciones computacionales y la mentalidad que existe actualmente, y estoy un poco sesgado cuando digo mentalidad, trato de referirme al mundo, pero tal vez sea en mi burbuja que estoy en Estados Unidos, lo que está sucediendo es que se están recolectando todo tipo de información donde sea posible. Y las expectativas es que, bueno, estamos recolectando estos datos para solucionar un problema que tenemos actualmente, pero otra mentalidad u otra expectativa es, bueno, vamos a guardar los datos para ver qué se nos ocurre en el futuro. Es decir, se ha vuelto desde el punto de vista económico tan barato almacenar grandes cantidades de datos que vamos a decir que estamos guardando, almacenando de más sin ni siquiera tener un problema actual. Desde el punto de vista de la ciencia de datos en la comercialización, yo creo que no es sorpresa saber que Google tiene petabytes de datos web almacenados y diariamente se generan más. Facebook tiene millones de usuarios, las compras en línea son muy comunes aquí en Estados Unidos y recientemente en México. Amazon, por ejemplo, es un monstruo en el comercio en línea. Imagínense el mundo de transacciones bancarias que hay diariamente. Y bueno, todo esto ha sucedido porque las computadoras se han vuelto más baratas desde el punto de vista de el costo de procesamiento o el costo de almacenamiento, tal vez no para el consumidor final, pero en las computadoras se han vuelto también más rápidas, especialmente en mi área de especialidad que es aprendizaje máquina o
lo que le llamamos deep learning, donde utilizamos redes neuronales de billones de parámetros. Las cosas que estamos haciendo actualmente eran prácticamente imposibles de hacer hace 10 años y muchos de los modelos más recientes no eran posible, no era posible que se corrieran en hardware de hace 3 años, por ejemplo. La otra es que hay una presión competitiva muy fuerte por ofrecer los mejores servicios, personalizar servicios. Y voy a hacer aquí una pausa para ya empezar a estar relacionando esto con el tema educativo. Yo creo que tanto las universidades como todas aquellas instituciones que se dedican a ofrecer cursos, no necesariamente universidades, pues también tienen una presión, ¿no? De cómo ofrecemos el mejor contenido, cómo ofrecemos cursos educativos personalizados. Y si no integramos la parte analítica, pues vamos a estar perdiendo competitividad, porque es un hecho que hay muchas universidades, hay muchas plataformas en líneas que están haciendo uso de herramientas estadísticas, de ciencia de datos, de minería de datos, de machine learning, para mejorar todos los servicios que ofrecen, incluyendo su currículum, ¿no? Su oferta académica. Bueno, volviendo a la parte de la ciencia, eh, ¿cómo se están recolectando y almacenando todos estos datos? Algunos ejemplos, por ejemplo, hay sensores remotos en satélites que están constantemente recolectando información de los cielos, del universo. Hay telescopios constantemente escaneando los cielos, hay datos biológicos de alta resolución, hay simulaciones científicas que están constantemente generando gigabytes, terabytes, petabytes de información. Y los científicos lo que están haciendo es haciendo uso de diversas herramientas modernas para automatizar el análisis masivo de datos y de igual forma en la formación de hipótesis. Recientemente, o no tan recientemente, McKinsey Global Institute elaboró un reporte donde prácticamente su conclusión dijo, hay mucho dinero de por medio, hay mucho dinero en oportunidades que pueden ser explotadas para aquellos que adopten técnicas de análisis de información. Algunos de los puntos que aquí mencionaban, por mencionar algunos, dicen ellos, oye, $600 cuesta comprar un buen disco duro que pueda ser capaz de almacenar toda la información de la música de todo el mundo de manera digital. Yo en mis tiempos, por ejemplo, no sé si se acuerdan los USB, los drive USB. Yo recuerdo cuando salieron de 8 megabytes y después aumentaron a 16 megabytes. Y yo recuerdo que en México va a ser difícil hacer la conversión, pero un USB drive de 8 megabytes costaba 80 pesos y prácticamente el megabyte te costaba 10 pesos. Para cuando los drives de USB ya andaban en 120 megabytes, costaban 120, es decir, un peso por megabyte. En un tiempo muy corto, de 1 o 2 años, el precio por megabyte usando el peso mexicano pasó de 10 por megabyte a 1 peso por megabyte. Y ustedes pues ya saben que de 128 a 256 y hace un par de semanas compré uno de 256 gigabytes. Entonces sí ha sido muy exponencial el- la capacidad tanto de almacenaje como de procesamiento de datos. Bueno, otras cifras por ahí, 5 billones de teléfonos móviles, esto es una cifra ya antigua, 30 billones de piezas de contenidos que se comparten en Facebook, 40% se proyecta de crecimiento de datos generados a nivel global. Y bueno, yo creo que se dan una idea de la magnitud de oportunidades que hay. En el lado derecho vemos ahí 300 billones en oportunidades en el sistema de salud de Estados Unidos, 250 billones en oportunidad en el sector público de Europa
Y bueno, aquí la conclusión es que aquellos que se suban a al tren de la ciencia de datos, de la minería de datos, van a encontrar oportunidades de generar ingresos. Y bueno, eso es el capitalismo americano. Desde el punto de vista de resolver cosas más importantes, como los problemas sociales, pues también se pueden aplicar las técnicas modernas en ciencia de datos. Por ejemplo, cómo mejorar el sistema de salud y reducir costos, predecir el impacto del cambio climático, encontrar fuentes alternativas verdes, reducir el hambre y la pobreza al incrementar la producción agrícola. Para esto hay muchas definiciones en la ciencia de datos y voy a estar utilizando los términos de manera sinónima: ciencia de datos, minería de datos, análisis de datos. Si lo aplicamos a negocios, le llaman business intelligence. Si lo aplicamos a la mejor educación, puede ser, voy a inventar este nuevo concepto, ¿no? Educational intelligence. Entonces, la ciencia de datos, a final de cuentas, es la extracción no trivial de información implícita, previamente desconocida y potencialmente útil. Esta es una definición muy de libro de texto, ¿no? Y esa ciencia de datos también nos permite llevar a cabo la exploración y el análisis por medio de automáticos y semiautomáticos de grandes cantidades de datos, con el fin de descubrir patrones. El proceso es casi siempre el mismo, ¿no? Tenemos unos datos de entrada que son preprocesados. La mayoría de las veces los datos no son limpios. Tenemos distintos tipos de datos, ya tenemos fechas, tenemos números, datos categóricos, tenemos texto libre, tenemos datos faltantes. El siguiente paso es lo que ya se llama el modelado. Y para eso hay muchísimas técnicas que vamos a discutir, un par de ellas al final. Y por último tenemos el postprocesamiento, que después se transforma en información, que posteriormente se transforma en el mejor de los casos, en conocimiento. Voy a saltarme esta filmina porque es prácticamente lo que ya mencioné y por cuestión de tiempo lo voy a saltar. Los objetivos principales en la ciencia de datos, ya sea aplicados a la educación o aplicados al sistema financiero o aplicados al sistema energético, son los mismos. Normalmente queremos formar métodos predictivos que nos ayuden a predecir cierta variable de interés. De manera formal, es el uso de variables para predecir valores futuros o desconocidos de otras variables. Ya entrando un poco más en la formalidad matemática, vamos a decir que tenemos unas variables predictoras que nos van a ayudar a predecir o conocer más acerca de la variable de interés. El clásico ejemplo en educación puede ser recopilar datos demográficos para predecir una variable de interés. Vamos a decir porcentaje de alumnos que puedan terminar cierto curso, nota final, etcétera, ¿no? También tenemos los métodos descriptivos, en el cual el objetivo final principal es encontrar patrones que puedan ser interpretados por humanos para describir los datos. Vamos a dar unos cuantos ejemplos. Para esto, la ciencia de datos tiene varias modalidades. Por ejemplo, tenemos por un lado el modelaje predictivo, el predictive modeling, donde ya mencioné, tenemos varios predictores y queremos predecir cierta variable. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos la parte de clustering o agrupamiento, donde no nos interesa tanto predecir una variable, sino nos interesa más que nada agrupar ciertas entidades de acuerdo a ciertos atributos. Vamos a ver un ejemplo también. Algo muy relacionado a clustering o agrupamiento es la detección de anormalidades. Una vez que tenemos esos grupos, es fácil detectar aquellos puntitos que están fuera de esos grupos que pueden ser detectados o clasificados como anormalidades. Desde el punto de vista de educación, estos clustering, por ejemplo,
Pudiéramos aplicar una técnica de clustering y para eso hay software, hay algoritmos que te dicen, bueno, ¿qué tal si agrupamos a, a los estudiantes de acuerdo a ciertas características? Y una vez que están agrupados, vamos a ver qué técnicas eh, educativas permiten incrementar el desempeño de cierta variable. Y por lo mismo, podemos también detectar ciertos patrones que no son normales. No estoy muy familiarizado con la parte de educación tradicional, pero por ejemplo, en la parte de educación en línea, donde hay recolección de datos de manera masiva, desde, por ejemplo, cuántas veces se mete un alumno a cierta plataforma, qué tipo de contenidos vio, a qué dio clic, con qué frecuencia se mete, con qué frecuencia baja material, a qué horas del día se mete. Se mete los lunes, los domingos, se mete un día antes de que la asignación debe de enviarse o subirse al sistema. Y bueno, todo eso te ayuda a encontrar ciertos patrones que pueden ser normales o que pueden ser también anormales. Una de las, uno de los problemas reales que me tocó ver, que está relacionado con la parte educativa, fue precisamente aquí en Intel, donde pues también tenemos materiales de, de instrucción interna, ¿no? Para, como parte de la educación organizacional. Y a través precisamente de esos logs que se generan, esos records que se generan, la gente de recursos humanos se pudo dar cuenta de que en algunos materiales que estaban presentando, en el cual, por ejemplo, los videos duraban 45 minutos, 30 minutos, la gente estaba terminando los cursos en 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Eh, Era un bug en el sistema en el que las personas tenían la habilidad de pasarse rápidamente de tema a tema a tema sin necesidad de ver completamente los videos. Entonces, eso es muy difícil de saber porque cada quien cada alumno lo está haciendo de manera remota. Y si te metes a los logs, vas a ver infinidades de cosas que un humano pues sería muy tedioso darse a la tarea de encontrar esos patrones. Pero si metes eso a un software y empiezas a hacer análisis, donde te das cuenta de que la mayoría de las personas está tomando 45 minutos, 1 hora en terminar un curso, y hay ciertas personas que lo están terminando en 2, 3 minutos, es ahí donde la detección de normalidades se vuelve muy, muy efectiva. Y bueno, la otra es la parte de reglas de asociación. Las reglas de asociación es, dadas ciertas transacciones, ¿qué transacción es más probable que ocurra en el futuro? Esto se le llama, normalmente el ejemplo que dan es la canasta de consumo, si dice la traducción bien. Es decir, una persona va a una tienda de conveniencia, compra leche, compra, no sé, medicina para niños, compra un termómetro para niños. Bueno, es muy probable que esa persona termine comprando pañales. No sé si así se les llaman en Chile. Bueno, dentro del modelaje predictivo, ya yéndonos un nivel más abajo, está la parte de la clasificación. En la parte de la clasificación, el objetivo es encontrar un modelo para el atributo de una clase en función de los valores de otros atributos. Igual una definición muy de libro de texto, pero con este ejemplo espero que quede más claro. Imagínense que estamos tratando de hacer, somos una empresa financiera y estamos tratando de hacer un modelo para predecir el otorgamiento de crédito. Y esa variable que nos interesa predecir es simplemente binaria. ¿Se da el crédito o no se da el crédito? Y aquí es donde podemos hacer también una analogía a la parte de la educación. Es muy, como yo lo mencioné al inicio de mi presentación, los problemas en ciencia de datos siempre son los mismos. Es solamente el contexto, y me atrevería a decir que son las palabras solamente las que cambian.
Vamos a cambiar esto para decir un modelo para predecir si un alumno pasa o no pasa cierta asignación. En México le decimos pasar, no pasar, reprobar, aprobar. Y bueno, regresándonos al caso del crédito, bueno, tenemos normalmente una base de datos que tiene un ID para identificar a los clientes, en este caso a los alumnos. Vamos a decir si esta persona está empleada o no empleada, su nivel educativo, los años que ha estado presente en su dirección actual. Y por último, tenemos la columna que es la variable de interés, esa variable que queremos predecir. Y obviamente tenemos información histórica que vamos a alimentar a nuestro modelo y el modelo esperemos que nos dé una predicción con cierta exactitud. En este caso estamos viendo un árbol de decisión, que es una de las técnicas más simples en el modelado de problemas de clasificación. En inglés se les llaman decision trees y hay variaciones más sofisticadas que incluyen random forests, que pueden ser traducidos como bosques aleatorios, y cosas más sofisticadas, pero se pueden dar la idea de que si eh, migramos este problema que le estamos presentando a la parte educativa, prácticamente se puede interpretar de manera, de la misma forma, ¿no? Es decir, tenemos datos de manera que pueden ser demográficos, socioeconómicos, de clases pasadas, que pueden ser alimentadas al modelo para obtener una predicción. Al final, les voy a mostrar un repositorio que no sé si estén familiarizados, que se llama Kaggle, donde vamos a ver qué es lo que está haciendo la gente en la parte educativa. Quiero asegurarme de tener tiempo de hacer eso, así que voy a acelerar el curso en las siguientes slides. Voy a brincarme esta porque es prácticamente lo mismo que ya estuve mencionando. Y bueno, los ejemplos de clasificación. Como lo mencionaba, podemos hacer clasificación de casi cualquier cosa que se nos ocurra. Clasificación de transacciones de tarjetas de crédito como legítimas o fraudulentas. Pensando en educación, vamos a decir clasificación de alumnos que reprueban o aprueban una materia. Clasificación de la Tierra en lagos, en áreas urbanas, en bosques, usando imágenes de satélite. Bueno, ¿qué tal si podemos hacer una clasificación de alumnos que tengan preferencia por las artes o clasificación de alumnos que tengan preferencia por las ciencias o clasificación de alumnos que su método de aprendizaje eh, está más relacionado con lo visual, videos, o hay personas que aprenden mejor a través a través de la lectura. Categorización de noticias en finanzas, entretenimiento, reporte del tiempo, deportes. Por ejemplo, podemos llevar a cabo clasificación de documentos, de libros en ciertas categorías. Y otros ejemplos que hemos mencionado, ¿no? Identificación de intrusos en el ciberespacio, en el área de la salud, predicción de tumores como benignos o malignos, clasificación de estructuras secundarias de proteínas, etc. Vamos a brincarnos estas slides. Hemos hablado mucho acerca de la clasificación. No sé si ustedes pudieron notar, pero en la parte de clasificación, nuestra variable de interés es una variable que nosotros le llamamos en el área de ciencia de datos como categórica, es decir, que no es numérica. Puede ser representada como sí, no, puede ser preguntada como pasa, no pasa, fraude o no fraude, o puede ver que en este caso sería categórica del tipo, vamos a decir, binario, sí o no, o pueden ser también de multi etiquetas, es decir, podemos tener más de dos categorías.
Pero también hay ciertos tipos de problemas en la cual nuestra variable de interés es una variable numérica. Por lo tanto, la regresión nos ayuda a predecir el valor de una variable continua basado en otras variables, asumiendo una relación lineal o no lineal. Y esta técnica de regresión es usada ampliamente en la estadística tradicional. Esto no es algo reciente de Machine Learning o de la ciencia de datos moderna, se ha utilizado ya por décadas. Y más recientemente, pues es la misma técnica que usamos en la construcción de redes neuronales. Ejemplos típicos: predecir el total de ventas de un nuevo producto basado en gastos de publicidad. ¿Cómo traducimos esto al área de educación? Pues puede ser casi igualito. Predecir el total de alumnos inscritos en cierta universidad o en cierto programa académico o en cierta clase, basado en los gastos de publicidad también. Me imagino que las universidades tienen un departamento de publicidad de mercadotecnia cuyo objetivo es atraer cada vez más a alumnos eh, para, para ser parte de del grupo de estudiantes de la universidad. Predecir la velocidad del viento en función de la temperatura, humedad, presión. ¿Qué tal si podemos predecir la nota final, la calificación final, siempre y cuando sea expresada de manera numérica, basada en ciertos atributos? Predicción de series de tiempo relacionados a los índices en el mercado de valores. Pues es un ejemplo del área de finanzas. Otra técnica en la ciencia de datos es el clustering o el agrupamiento, que es encontrar grupos de objetos de tal forma que estos objetos sean similares entre sí, estén cerca entre sí, pero que a la vez, una vez agrupados, se alejen de los otros grupos. Es decir, que la distancia intracluster se espera que se minimice, pero la distancia intercluster se espera que se maximice. Esta es una técnica usada de manera empírica ya por décadas en la parte de mercadotecnia, en lo que se le llama la segmentación de mercado. Ahora recientemente, con el advenimiento de las técnicas eh, del uso de algoritmos para hacer ese trabajo de manera automática, pues ahora los mercadólogos tienden a utilizar esos algoritmos, porque una cosa antes era segmentar a 200, 300, 400 clientes, y muy distinto ahora. Imagínense Amazon segmentar a 1 millón de clientes, 10 millones de clientes, 500 millones de clientes. Es imposible hacerlo eso con técnicas tradicionales. Desde el punto de vista de educación, se puede hacer segmentación de alumnos, se puede hacer. Se puede hacer segmentación incluso del equipo docente, se puede hacer. ¿Con base a qué? Pues eso ya lo define el investigador. ¿Cuáles son los atributos que nos interesan, que sean alimentados al modelo, para que con base en esos atributos podamos hacer una segmentación? Con base a información de intereses de investigación, de habilidades. Pudiéramos meter información demográfica, podemos meter información socioeconómica, etcétera. Em, bueno, vamos a ver, es prácticamente lo mismo que les había mencionado. Caso de estudio, aplicación número 1, segmentación de mercado. Vamos a decirle segmentación de estudiantes. El objetivo es subdividir el mercado en distintos subgrupos. Vamos a cambiarlo por subdividir a los estudiantes en distintos subgrupos, en donde cada uno de estos subgrupos puede ser alcanzado con estrategias de mercadotecnia distintas. Vamos a cambiarlo, donde cada uno de estos subgrupos puede ser alcanzado con estrategias educativas distintas, o con oferta académica distinta, o con medios de instrucción distintos. Para esto
se van a recolectar diferentes atributos de los clientes, de los alumnos, basados en información geográfica y pueden ser estilos de vidas. Podemos utilizar también información geográfica, por ejemplo, en el caso de México, no sé cómo sea en Chile o en Portugal, hay áreas sumamente urbanizadas, pero hay áreas todavía sumamente rurales, muy remotas, de difícil acceso, con poco acceso a tecnología. Hay muchas áreas también, por ejemplo, indígenas. Entonces, yo creo que no es eh, razonable pensar que las mismas formas de instrucción en una área sumamente urbanizada puedan ser totalmente transferibles al 100% a áreas rurales, áreas remotas, áreas sin acceso a Internet o áreas indígenas, por ejemplo. Entonces, el siguiente paso es encontrar esos grupos de clientes similares, encontrar esos grupos de estudiantes similares. Y al final de cuentas vamos a medir la calidad del modelo al observar patrones de compras entre los clientes. En este caso, una vez que estén segmentados, vamos a realmente comprobar si esa segmentación que hicimos en los alumnos realmente está teniendo los resultados que nosotros pensamos cuando hicimos esta segmentación. Pasando a la parte de reglas de asociación, como lo mencionamos, el objetivo es, dado un conjunto de transacciones, los cuales tienen un número de artículos en conexión, vamos a generar reglas de dependencia para predecir la ocurrencia de un artículo dado la secuencia de transacciones. El ejemplo ya lo mencioné. Por ejemplo, si alguien compra pan, una Coca-Cola, un refresco, es muy probable que termine comprando leche. O si alguien compra pañales y leche, a lo mejor termina comprando cerveza. Em, Transfiriendo eso, haciendo la analogía a la parte educativa, pues también hay muchas oportunidades. No soy experto en la parte de educación, pero puedo decir, ¿no? Si una persona tomó una clase de introducción a probabilidad estadística y después tomó una clase de estadística inferencial y después tomó una clase de análisis de regresión, bueno, puedo predecir, dado un modelo, que es muy probable que esa persona termine tomando una clase, por ejemplo, de diseño de experimentos. Y eso, no sé, puede ser utilizado para hacer una mejor planeación de cursos. Y mi presentación se está volviendo un poquito loca. Pero ya lo mencionábamos también. Brevemente voy a mencionar la parte de anormalidad, de detección de anormalidades. El ejemplo que les di, ¿no? Es detección de fraude, detección de intrusiones, identificación de comportamiento anormal. Desde el punto de vista de la educación, les di un ejemplo que detectamos aquí en Intel, donde personas estaban tomando 2, 3 minutos en terminar un curso que en teoría debería de tomar 45, una hora en terminar. Hay varios retos en la parte del análisis de datos, de ciencia de datos. Una es la escalabilidad. Esto está relacionado con la cantidad masiva que tenemos de datos. Las técnicas estadísticas tradicionales, aquellos que han tomado cursos acerca de eso, pues estaban diseñadas a que el tamaño de muestra fuera muy pequeño, ¿no? 20, 30, 60, em, la típica intervención. Es decir, am, no sé, esta nueva medicina que supuestamente tiene estos efectos en la salud, vamos a aplicarlo en 30 personas y vamos a tener 30 personas como grupo de control. Aplicamos nuestros datos, nuestras técnicas de estadística tradicional
y podemos ver si realmente ese nuevo medicamento tiene efecto o no. En la educación, me tocó trabajar aquí en la Universidad Estatal de Arizona mientras era estudiante con el departamento de Speech and Hearing, que no sé si se traduzca como del habla y la escucha. No sé si la traducción sea correcta, pero ellos utilizaban muchas técnicas tradicionales en estadísticas en grupos de intervención de niños. Es decir, vamos a introducir este modelo educativo que según investigaciones han demostrado que es efectivo, pero pues antes de hacerlo ya de manera general y masiva, pues se hacían grupos, ¿no? De intervención, es decir, a estos 30 niños vamos a darle esta nueva forma eh, de instrucción. Vamos a separar a otros 30 niños normales, típicos, sin ningún tipo de intervención. Y al final de nuestro experimento vamos a ver si tuvo efecto o no, dado ciertas métricas. En este caso, las técnicas tradicionales estadísticas están diseñadas para eso. Pero actualmente, imagínense, no sé si estén familiarizados con plataformas educativas en línea como Coursera o edX. Son americanas, pero pues, al final de cuentas son globales porque cualquier persona puede inscribirse a esos grupos. Pues ya no tienes 30 alumnos, tienes cientos de miles de personas. Si te interesa aplicar técnicas tradicionales a estadísticas, muy probablemente truenen o no sean adecuadas. Otro de los retos aquí es la alta dimensionalidad. Eso se refiere al número de columnas que tenemos. Tradicionalmente, en la estadística tradicional tiene 5 variables, 6 variables, 10 variables. Ahora con las bases de datos, pues no es fuera de lo común que tengamos 100 columnas, 200 columnas, 300 columnas. En cuestiones un poco más avanzadas, en mi caso, mi equipo que hace análisis, por ejemplo, de imágenes, si tú tienes una imagen ni siquiera de alta resolución, de 32 por 32, que representa 1024 píxeles, pues son 1024 predictores que tienes. Si ya metes una imagen de alta resolución, de 1028, pues ya el número de atributos se te va al millón. Las técnicas estadísticas tradicionales pues, no fueron diseñadas para manejar predictores con dimensionalidad de millones, ¿no? La otra es que hay datos heterogéneos y complejos. Seguramente si ustedes ya han tenido alguna experiencia, se darán cuenta rápidamente de que las bases la base de datos rara vez están limpias. Hay muchos datos faltantes, hay inconsistencias, hay fechas, hay números, hay texto y un mundo de complejidad. La distribución y propiedad de los datos, a veces los datos están distribuidos en distintos sistemas de almacenaje y otros que requieren de análisis que no es tradicional. Pasando a la parte de educación, cito a la fuente que pongo ahí al pie. Pues el objetivo de la ciencia de datos en la educación, hay varios. Uno de ellos es predecir el desempeño del estudiante. Este es un objetivo que yo creo que es el que se nos viene a la mente cuando hablamos de ciencia de datos en educación, pero hay otros, por ejemplo, hay otro que es el apoyo educativo, la otra es la generación de conocimiento científico o de investigación, y la otra es el mejoramiento de los modelos actuales educativos. Si ponemos esto, si hay una forma de visualizar cómo entra la ciencia de datos en la educación, nos podemos dar cuenta que es realmente la intersección de 3 áreas. Por un lado, tenemos las ciencias computacionales, el software, los paradigmas de programación, tenemos la estadística tradicional y tenemos la educación. Si juntamos la estadística tradicional con las ciencias computacionales, esa es mi área de investigación, el Machine Learning. Si juntamos la estadística tradicional con la educación, pues tenemos la estadística del aprendizaje, que ha existido por muchas décadas. Si juntamos ciencias computacionales con la educación, tenemos la educación basada en computadoras. Pero si juntamos las 3 áreas, ciencias computacionales, la educación y la estadística,
Y yo me atrevería a decir que esta es la definición correcta, actual, de lo que realmente es la ciencia de la educación, ciencia de datos en la educación, es decir, que tiene un componente de ciencias y computacionales muy fuerte, que va desde el manejo adecuado de bases de datos, el preprocesamiento, manejo de datos, el modelaje de los datos, la interpretación de esos datos y algo muy importante también son las técnicas de visualización. Entonces eso es a lo que nos referimos con ciencias de datos en educación. El modelo, no voy a ir a profundidad aquí, pero por un lado tenemos a los maestros, a los investigadores, a los asesores, y por otro lado tenemos a los pupilos, a los pacientes, a los estudiantes, a los profesionales que están constantemente generando información. Esta información puede ser académica, demográfica, socioeconómica, la que se genera de los mismos logs de cursos anteriores de desempeño. Y bueno, toda esta información se utiliza para entender mejor y modelar el performance, que es el desempeño, el mejor diseño o el diseño efectivo de cursos y para mejorar lo que es la, la educación. Y por último, el objetivo final, pues es el descubrimiento de conocimiento. El descubrimiento de conocimiento relacionado al desempeño de los estudiantes, a los modelos de los procesos y a las recomendaciones que se generen de estos. Finalmente, esta es la parte que quería llegar. Este es un sitio Kaggle. ¿Me pueden confirmar nada más que sí pueden ver mi pantalla en el sitio Kaggle? ¿Se ve? Se ve acá. Perfecto. Me gusta mucho este sitio Kaggle. No voy a tener tiempo mucho de explicar, pero les voy a dejar por ahí la línea o los organizadores aquí se la pueden compartir después. Hay muchas bases de datos aquí, de todos tipos. Y lo interesante es que no solamente puedes descargar las bases de datos, sino que puedes hacer búsquedas muy específicas. Por ejemplo, en el tema de educación, hay 6.229 bases de datos que ustedes pueden tener acceso. Yo me di a la tarea de buscar algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí le puse graduation rate, que puede ser así como que la proporción de graduados o que terminan cierto programa, cierto curso, y van a ver ciertas bases de datos que les aparecen ahí. Si ustedes dan clic aquí, se podrán dar cuenta que hay aquí una explicación. En este caso, esta base de datos comprende de 1000 renglones donde cada una de estas renglones representa una escuela preparatoria y cada una de esas pone sus porcentajes de graduación. Y aquí hay algunos predictores, lo que les decía, predictores, variables predictivas, atributos, prácticamente hablan de lo mismo. Y podemos ver aquí, esto es muy del sistema americano, estamos viendo lo que le llaman ACT Composite Score. Es un examen, es una prueba que hacen la mayoría de los alumnos de preparatoria para poder ingresar al colegio o a la universidad. Entonces, eso lo utilizan como atributos. El SAT es otro examen. La otra, todos sabemos que el nivel de educación de los papás influye mucho, el nivel de ingresos de los papás. El GPA se refiere al promedio en calificaciones de los alumnos y, y aquí también vienen otros, ¿no? College GPA, vienen también los años que le tomó en graduarse. Y lo más interesante de esto es que si se meten a la parte de código, pueden ver varias personas que han contribuido a analizar esa información de distintas formas. Obviamente, en este tiempo tan limitado que tenemos, es imposible dar un curso de ciencia de datos aplicado, pero es mejor encontrar los recursos en los que ustedes puedan consultar lo que otras personas han hecho. En este caso, vamos a ver brevemente lo que hizo esta persona. Estos resultados que ven
La mayoría de las veces es utilizando software. El software más popular que hay para análisis de información, de datos, es el software R y el software Python. Pero hay que son de, em, que son, eh, vamos a decir, lenguajes de programación. Hay otros software que son más orientados a no tanto escribir líneas de código, sino hacerlo un poquito más interactivo. Aquí no estoy encontrando las palabras en español, pero en inglés le llaman drag and click o point and drag, que prácticamente es nada más utilizar tu mouse para organizar la información, le das clic y tienes ciertos resultados. Esta persona, por ejemplo, veo que utilizó el software R, donde, por ejemplo, aquí está haciendo un análisis de la información, o sea, qué información tenemos, cuáles son los tipos de datos, son integers, es decir, son enteros, son characters, es decir, que son letras, son numéricos, etcétera. Después, hacia aquí uno de los pasos es un resumen estadístico, encontrando el mínimo, la mediana, la media. Estos son pasos importantísimos, tener lo que se le llama en inglés el feeling de los datos, tener como que un sentimiento de con qué tipo de información nos estamos enfrentando para analizar los rangos. em, Por ejemplo, aquí ya empieza la estadística tradicional, el análisis univariado. Ok, me interesa saber, por ejemplo, la frecuencia en el eje vertical en comparación con los scores que tuvo en este examen que se llama SAT. Y podemos ver ahí la distribución, que a falta de una prueba de normalidad, pues podemos decir que se ven más o menos normales, no se ve nada raro. Esto es importante hacer. Las técnicas de visualización son muy importantes de llevar a cabo antes del procesamiento y después del procesamiento, porque nos ayuda a detectar posibles fallas, incluso en la recopilación de datos. Recientemente estuve trabajando en un set de datos donde parecía que estaban bien bonitamente distribuidos y por aquí en el medio había cero, ¿no? Había nada. Entonces, eso nos ayudó a detectar que hubo un error en la recopilación de datos. Entonces, si no somos capaces de detectar eso, los análisis que hagamos posteriormente, pues van a ser inválidos, ¿no? Otro tipo de análisis aquí, pues ya es un análisis multivariado en el cual pues ya estás analizando dos variables o tres variables al mismo tiempo. Estos en inglés se le llaman scatter plots, son también muy, muy útiles. Nos ayudan a detectar, por ejemplo, ciertas correlaciones entre dos variables. Podemos aplicar las técnicas de correlación normales en estadística que nos dan un número entre 0 y 1, entre -1 y 1, pero siempre es importante visualizar los datos. En este caso, por ejemplo, creo que la muchacha que hizo esto está comparando el promedio de colegio en comparación con el ingreso de los padres y podemos ver que hay una clara correlación positiva. Que significativa o no, no sabemos, pero por lo menos visualmente podemos ver que hay una correlación. Y en fin, ese es el sitio que les quería mostrar. Ahorita por cuestión de tiempo ya nos quedan 5 minutos. Voy a detenerme aquí, nada solamente para dar tiempo a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Gustavo, por la claridad y al mismo tiempo la profundidad de tu presentación. Bueno, queda abierto el chat para preguntas, consultas. Yo quiero también, antes de hacerte una consulta de interés muy personal, quería recordarles que en el chat está nuestra encuesta de satisfacción,
de la actividad, para nosotros es muy importante que todos los participantes puedan responderla, siempre mirando la mejora continua en nuestros procesos. Gustavo, yo tengo una pregunta de interés personal. En esto, digamos, del análisis de los datos, independientemente de la disciplina de aplicación, eh, siempre me ha llamado la atención, más allá de las técnicas estadísticas, de lo que significa la predicción o lo que significa la clusterización, que el ejemplo que tú nos dabas, siempre me ha llamado la atención el cómo tener un criterio a priori de validación de la calidad de los datos y también cómo determinar a priori la selección de los datos. Muchas veces nosotros nos encontramos al inicio, por ejemplo, de un proyecto de investigación en el área de la estadística multivariable, una base de información de una dimensión n. Sin embargo, hay variables que realmente no tienen ningún aporte en el análisis posterior, previo a un análisis de correlación, un análisis factorial que uno pudiese hacer. Entonces, la pregunta es, al inicio, ¿verdad? ¿Cómo o cuáles son los criterios generales que tú nos podrías aconsejar para iniciar un proceso de análisis de datos? En el contexto, por supuesto, que tú no has expuesto. Sí, bueno, eso es una pregunta sumamente difícil, porque yo veo que hay prácticamente dos opciones, ¿no? Si el, el modelaje de, de los datos de los cuales tenemos interés se puede diseñar desde el inicio, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque uno puede reunirse con expertos y diseñar, y con base a no otra cosa que experiencia, pueden ser investigaciones pasadas, definir a priori qué tipo de información se piensa que puede ser relevante. En ese caso, en la parte del diseño, es mucho más fácil porque uno tiene mucho control. En el tipo de datos que yo manejo y que es la tendencia que se observa en Estados Unidos, la verdad no hay mucha, no hay mucha libertad de escoger. Es tan masivo la cantidad de datos que se están almacenando que prácticamente lo que decimos nosotros es, ni siquiera hay tiempo de sentarse y hacer estudios de validación. Lo que decimos nosotros es, ponemos todo en una licuadora y, últimamente hay una tendencia de ni siquiera eh, eh, tratar de modelar, eh, ni siquiera tratar de modelarlo desde el punto de vista de estadístico. Es decir, pruebas de significancia, por ejemplo, ya están siendo muy poco relevantes. Lo que se está utilizando mucho es qué tan, eh, qué tan buenos son esos modelos que estamos desarrollando para predecir el mundo real. Y para esto, lo que se hace es se dividen los datos tanto en entrenamiento como validación y como testing que le llaman. En la estadística tradicional, lo que yo había observado es que tienes los datos, haces el ajuste del modelo y ya utilizas los mismos datos para hacer la validación estadística. Actualmente lo que se usa es, se entrena esos modelos, ya sean de estadística tradicional o utilizando técnicas más modelos de Machine Learning, se, se utiliza un set de datos para el entrenamiento, se utiliza un set de datos para ir validando y no es hasta lo último que ya podemos tener una medición generalizada del error. Ahora, muchas veces en ese modelaje final van variables incluidas que no tienen absolutamente ningún efecto sobre la variable predictoria, pero muchas veces no hay forma o no hay tiempo de separarlas del modelo y simplemente se dejan ahí, que va en contra de los principios de estadística tradicional. Pero como te informo, en el caso de Facebook, de Amazon, de Google, de Intel, lo que menos le interesa es la validez estadística.
Lo que más les interesa a ellos es la validez en el mundo real. Entonces, en resumen, la tendencia que hay, al menos en el mundo comercial, tecnológico en Estados Unidos, es si funciona, eso es lo más importante. Muchas gracias por tu respuesta, Gustavo. Bueno, ya estamos en el tiempo de cerrar. Yo quiero reiterarte nuestros agradecimientos en nombre del Centro de Innovación y Desarrollo Docente de nuestra Vicerrectoría Académica de la Universidad por tu presentación, por aceptar estar acá hoy día. Sin duda que nuestra colaboración espero que podamos concretarla en otras instancias que tiendan justamente a esta temática tan desafiante, especialmente para la investigación, que es la aplicación de la ciencia de datos en el ámbito educacional, que es nuestro principal interés, especialmente la innovación educativa. Así es que no más que reiterar mi agradecimiento, así también a todos los participantes de esta conferencia, dejarlos invitados para nuestros próximos eventos y actividades asociadas. Y terminar reiterándoles que esta es la encuesta de satisfacción. Yo no sé si quiero abusar 2 minutos finales. Hay una pregunta, Gustavo. Dice, del profesor Agustín Bouza, dice, Bouza, perdón, ¿qué software o aplicación recomiendas para la visualización de datos de manera simple? Imagino para efecto de gráficas y otras cosas por el estilo. Sí, bueno, de manera simple, si uno está familiarizado con lenguajes de programación, las librerías de Python, Matplotlib, por ejemplo, es buenísima. El caso de R, ggplot es muy buena. Desde el punto de vista un poco ya más corporativo, por ejemplo, Power BI, lo hemos utilizado mucho aquí, se me hace una herramienta muy buena. Tableau también, pero me inclino más por Power BI, solamente por la hegemonía de Microsoft, en donde es muy fácil integrar ese tipo de visualizaciones de manera ya corporativa, vamos a decir, ¿no? Quiero una visualización que sea simple, fácil y que esté accesible a través de mi empresa o a través de la universidad. Es fácil integrarla a través de las herramientas que ofrece la suite de Microsoft. Precisamente Power BI es lo que la Universidad Autónoma utiliza mucho en análisis de información y entrega de reportes gráficos. No sé si Así sea lo es. mejor, no sé si sea lo mejor, pero Mm, definitivamente es lo más práctico. Y algo muy importante cuando uno adopta herramientas es que se debe de asegurar que el soporte siga en los próximos 2, 3, 5 años. Que yo creo que en el caso de Microsoft es algo que está casi asegurado, ¿no? así es. Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y damos por finalizada nuestra charla de hoy. Que tengan una excelente tarde. Un gusto, muchas gracias.